Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, me tomé unos días porque estuve quietito, tratando de no... Bueno, tuve otras cosas que hacer, pero no dejé de estudiar y me metí muy mucho en... Porque estoy metido un poco con las cosas de la Armada nuestra. Porque nosotros somos un país terrestre, especialmente los cordobeses, que somos de acá, del medio de la tierra. Y descuidamos un poco lo que es nuestra Armada, la historia de nuestra Armada, las batallas, las cosas que pasaron en esa época. Bueno, lo que voy a hablar ahora, bueno, como siempre, son cosas salpicadas. Ayer fue el Día del Maestro y querían que hablara algo sobre el maestro. No, ya en algún momento hablaré algo sobre Sarmiento. El asunto es que eh, en los principios de nuestra Armada, con el almirante Brown, que ya habíamos hablado de la cosa, fue la guerra contra el imperio de Portugal. Muchos dicen el imperio del Brasil, pero bueno. Resulta que con las otras invasiones napoleónicas, los reyes de Portugal abandonan Portugal y se trasladan con toda la corte, se trasladan a Río de Janeiro, a Brasil. Y fueron los ingleses los que los trasladaron ahí. Y los ingleses quedaron prácticamente dueños de todas las costas brasileras y el gran apostadero que ellos tenían era Río de Janeiro. Y el asunto, ¿no es cierto?, que viene la guerra de las Provincias Unidas del Río de la Plata contra el imperio portugués, con sede en Brasil. Y se dan una serie de combates y cosas. Uno de los problemas que tuvieron los imperiales, no quiero decir brasileros, pero los brasileros actuales son otra cosa. Y tengo muchas chicas, muchos muchachos, amigos brasileros, y cuando yo ando para allá me han recibido muy bien. El asunto, ¿no es cierto?, que el imperio medio nos subestimó y entonces trató de darnos nos atacó por el río Uruguay, que fue la batalla de Juncal, nos atacó frente a la ciudad de Buenos Aires y también nos atacó por el sur. Una de las cosas que no lo sabemos nosotros. Yo me enteré, una vuelta empecé a investigar eso, pero hace muchísimos años, cuando venía por Vietnam, vi a la orilla del camino Cerro de la Caballada, lugar histórico. Te estoy hablando cuando la ruta 3 era de Ripio, así, mira, hace unos cuantos años. El asunto que el gobierno argentino no tenía barco, no tenía... Entonces contrató, o sea, hizo arreglos, muchos arreglos con corsos. Entonces daba patente de corsos y venía algún tipo con un barco, ¿no es cierto? Y peleaba a favor de la Argentina y trataba de robar todo lo que podía. Y como un lugar de mantenimiento de las naves, se había hecho una especie de astillero ahí en Viedma y Carmen de Patagones, en la desembocadura del Río Negro. Estamos hablando de 1826, 1827. Y el asunto es que los imperiales mandan una flota a Vietnam y a Carmen de Patagones. Eso fue un 7 de marzo de 1827. El almirante Pinto Guedes, creo que se llamaba el tipo ¿no es cierto?, designa a un inglés, James Shepherd, va con 2 corbetas, un bergantín, una goleta y un montón de hombres de tropa. Creo que venían también buques mercantes, ¿no es cierto?, trayendo tropas. Y van a atacar a Carmen de Patagones. Ahí en Carmen de Patagones en esos momentos estaban reparando al buque el Chacabuco. Ese buque Chacabuco creo que debe ser el mismo que yo lo detecto y estudiando en Hawái, lo detecto también en Los Ángeles, California, un buque que tiene su historia. Bueno, ahí lo estaban reparando. Y ellos vienen esas 2 corbetas, un bergantín, una goleta imperiales, y acá nosotros teníamos el comandante Martín Lacarra, que tenía unos 100 infantes para cuidar un fuerte. Fuerte era una fortificación que habían hecho, ¿no es cierto?
y se ven contra estas tropas. Ni se les ocurre ni rendirse ni nada, ¿no es cierto? Entonces, más o menos, él tenía 100 infantes de tropa ahí. Y ahí nomás recluta y se presentan voluntarios unos 80 gauchos a caballo del Chacabuco, o la Chacabuco, no sé si era una goleta o una fragata, un piquete de artillería, y a algunos marineros se les dio armas de tropas ahí, ¿no es cierto? Y también a un grupo de negros voluntarios ahí, ¿no es cierto? Y bueno, y vecinos de ahí, de Viedma y Carmen de Patagones. Y también vienen voluntarios las mujeres, que cumplen una función muy importante las mujeres. Le dan a las mujeres, ¿no es cierto? Le dan unos palos como si tuviesen armas, unos gorros de ejército, algunas chaquetas, qué sé yo. Y la estrategia es así. Ellos, toda la tropa que tenía, abandona el fuerte y va a ir a pelearlo al encuentro. Pero dejan a las mujeres ahí que se hagan ver en el fuerte, ahí en las fortificaciones. Y entonces los espías imperiales que van y observan eso, ahí todas las tropas están metidas, no están esperando ahí en el fuerte. Y no, las tropas ya estaban afuera. Las tropas, digamos, ese rejuntado que habían hecho, ¿no es cierto? Y bueno, el combate entra así, ¿no es cierto? A la entrada del Río Negro, el escudero y el Itaparica, era un marco, ¿no es cierto? Entran ahí, ¿no es cierto? Y había en la entrada del Río Negro, ¿no es cierto?, una batería con 4 cañones argentinos, y se inicia un fuego entre ellos, así, ¿no es cierto? Pero ven que no van a poder ir allá. Entonces desembarcan los imperiales, toda la tropa, y van avanzando hacia ese fuerte para ir a pelear con los... Y la verdad que medio que extravían el rumbo. No van bien, así que pierden mucho tiempo, no llevan suficientemente agua, y la provisión de abastecimiento que tenía el soldado de tropa que llevaba encima era carne salada. Mirá si será salada, me le falta el agua y se van con carne salada a comer. Resulta que hizo estrago el ejército, la sed, y tenía, pues yo conozco esos lugares de ahí, ¿no es cierto?, son dunas a la orilla del mar, y ya es la mata patagónica, y si no tenés agua está sonado. Bueno, el asunto que ahí lo espera el subteniente Sebastián Olivera, se llamaba, y un bacano, José Luis Molina. El asunto es que van ellos ahí, ¿no es cierto?, y al día siguiente le pegan una arremetida a los imperiales, tanto Olivera como Molina, que escapan. O sea que se pegan la vuelta, acá no podemos hacer nada, peguemos la vuelta a los buques. Pero resulta que ya la pequeña armada argentina que había ahí, que eran unas cañoneras, unos barcos ahí, ¿no es cierto?, ya habían tomado los otros buques. Las corbetas, el bergantín, y yo creo que era el buque, barco, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, quedó fondeado, ahí no fondeado, sino varado, y quedó varado para siempre. Tal es ahí, ¿no es cierto?, que los mismos habitantes ahí le quitaron las banderas, y se tuvieron que rendir. Fue una cosa muy, muy vergonzosa, porque rendición total, con buques, con banderas, con todo. En Nuestra Señora del Carmen, ahí en Viedma, hay 10, se les quitaron 7 banderas, de las cuales hay 2 que todavía están al costado del atrio, ¿no es cierto? Y los brasileros perdieron 3 buques, 28 cañones, y ahí en esa tropa iban unos 200 británicos, que después se pasaron para la pelea del lobo argentino. Y en definitiva eran prácticamente mercenarios. Se le quitó el buque el Itaparica, que después se transformó, fueron todos estos buques, ¿no es cierto?, se transformó en el Ituzaingó, y fue ya para la flota de Bron. También el escudero, que se le cambió el nombre Patagones,
y el Constanza, buque imperial que pasó a llamarse el Juncal. Y esa batalla se definió ahí en el Cerro de la Caballada. Es una cosa muy olvidada. En la época de Menem, ya estamos acá, ¿no es cierto? Menem trató de, como gesto de amistad a los brasileros, o sea, a los brasileros, no a los imperiales, le quiso devolver las banderas. El pueblo de Vietnam, no, estas dos banderas y no las llevan, y no las llevaron. Ahí están todavía las banderas, que en la historia de ese pueblo, ahí está. Esas banderas que defendieron los maragatos, como le saben llamar a la gente de ahí de Vietnam, que yo no sé bien, he hecho un estudio y le preguntaba a esa gente, hace muchos años estuve por ahí, ¿por qué maragato? Pues está la maragatería, que es una cosa, creo que viene de España, ¿no es cierto? Y Gardel, en esos trajes que tenía, bordados con flores, así, eso era maragato. O maragato eran, porque tanto el hambre que pasaban en la Patagonia, que también comían mara o gato. Bueno, vamos a seguir hablando de la Armada, de nuestra gloriosa Armada, que no le llevamos mucho el apunte. Nos vemos mañana. Chao, hasta mañana.